Hola, esta es la sesión 24 del taller de restauración. Como sabéis, va a ser la última sesión por este curso y en ella vamos a dar remate a la contraventana en la que veníamos trabajando en las últimas semanas. Lo primero que voy a hacer va a ser pegar el espejo sidado con un poco de silicona de termocolado, no mucha. La sujetamos, no mucha, por si acaso un día quiero levantarlo, que no me cueste mucho trabajo. Es verdad que si lo levantamos vamos a perder el efecto de espejo, pero bueno, si necesitamos levantarlo, que si tiene muchísima silicona, como no va a ser una pieza que vaya a tener impacto porque queda aquí metido, con poca cantidad de silicona es suficiente. En cuanto veamos que no se mueva, es más que suficiente. Y a lo que es a la madera, vamos a aplicarle lo primero una cera incolora. Luego ya decidimos si le vamos a dar un poquito más de tono, la podemos envejecer, lo podríamos hacer de mano, pero como no tiene ningún tipo de acabado la pintura, la chalky, voy a aplicarle primero una cera incolora para que proteja un poquito, y una vez que tengamos esa capa ya decidimos si le damos una segunda mano de incolora o la segunda mano la aplicamos ya con un poquito de color para envejecer. Voy a utilizar una cera de anticuarios. Es la cera Luis XIII, en este caso yo estoy utilizando la incolora y la que viene líquida. Veis que es así como un poco, no es líquida totalmente, es como un efecto así gelatinoso. De textura es bastante parecida a la cera en gel de Artis, pero sí que es una cera que es de una calidad muy alta, en madera es muy nutriente, y aquí sí que se nota la diferencia. Hay ceras de muchos tipos, ya os digo casi siempre que son todas, bueno, más o menos iguales, salvo con todas las excepciones. Esta en concreto sería una de ellas, de las que yo he probado. Lógicamente yo hablo de mi experiencia. Es una cera que se estira muy bien, existe también en pasta y también es muy buena. Ahora, la ventaja que tiene esta es que es muy fácil de aplicar, se brilla muy bien y nutre mucho la madera. Le voy a dar por toda la superficie, un poco generosa, pero estirando. Quiero decir, quiero que penetre en la pintura para que no haga manchas. Si no, la chalky a veces se absorbe más en unos sitios que en otros, va a hacer mancha de distintos tonos. Entonces voy a intentar empaparla toda por igual, de manera uniforme. Lógicamente lo que es el espejo no hace falta encerarlo, pero si lo manchamos luego se limpia bien con un limpiacristales o con un poco de alcohol. La trabajamos bien. Veis que no estoy utilizando el pincelote que utilizo normalmente. Quiero estirarla bien y ir viendo, como el color este blanco roto no aporta, no es como cuando estamos echando cera en algo que tiene color, que enseguida vamos viendo si la damos bien en todas partes. Aquí tengo que ir fijándome, y bueno, si voy con una pieza muy grande tengo miedo a que me quede alguna zona sin dar, entonces por eso me he decantado por aplicarlo con esta brocha un poquito más pequeña, que me parece que la llevo todo como más ya hecho, pero bueno, podríais utilizar cualquier pincelote o brocha para aplicarla. Es un paso importante el de la cera en este caso, a no tener otra protección la pintura. Siempre os digo que es una pintura bastante dura de por sí, pero bueno, un buen acabado le aporta mucho. Aunque al estar tan lijadas, los decapés siempre queda la pintura muy integrada en la madera por el lijado continuo. Estoy dando primero a lo que son los travesaños altos, luego le daré a los fondos. Ahí sí que luego voy a pegar unas piezas. Estuve valorando qué hacerle a estas zonas de aquí. Como no estaba destinada para un sitio en concreto tampoco la pieza, me servía cualquier acabado que me gustara.
y lo que quería era ponerle algún tipo de aplicación, quiero decir, no quería volver a poner plantilla como había utilizado arriba, bueno, y dejarla sin nada, que sería la otra opción, bueno, no me convencía, entonces estuve pensando qué ponerle, me decanté por unas piezas que tengo oxidadas, bueno, tenía un juego de herraduras que me gustaba, pero tengo también aquí unas cuantas llaves y un candado y una argolla de llaves, bueno, que me han parecido una buena opción. Creo que me voy a tirar a eso porque podría ser perfectamente un mueble para poner en una entrada en el que le pusiéramos unas perchitas para colgar las llaves si quisiéramos. Entonces, bueno, voy a ponerle esas piezas. Como las voy a pegar, las tengo aquí, son piezas oxidadas con una oxidación natural, lo único que tienen es un barniz antioxidante de metales para que no sigan oxidando. Van a ir pegadas aquí, entonces es muy importante sacar muy bien el brillo de la cera para que peguen bien. Entonces yo voy a aplicar la cera, pero luego a la hora de brillarla tengo que hacer mucho hincapié en que quede bien brillada para que agarre bien la silicona, que es con lo que la voy a pegar. Bueno, el fabricante nos dice que esta cera la dejemos secar mínimo 15 minutos. Bueno, yo como voy a aplicarle otra mano bien sola, bien con pátina, con envejecido, pues voy a dejarla 15 minutos. Si fuera una mano nada más, lo que fuera a aplicar, la dejaría un poquito más, que asentara bien, ¿eh? Tenéis que ir notando cómo va chupando la cera. Esta cera, al ser líquida, la chupa rápido, pero que la vas chupando de manera uniforme, por lo que os digo, que os haga el mismo tono toda la madera. Me refiero al mismo tono del blanquecino, lógicamente las manchas tienen que quedar cada una de su color. Bueno, lo dicho, lo dejamos secar un cuarto de hora y volvemos para brillar. Bueno, mientras seca la cera que hemos aplicado en la contraventana, voy a haceros sobre este panel una imitación de madera de raíz muy sencilla, que se hace con periódico o con papel de albal. Para ello lo que hacemos es coger trozos de papel de periódico y los vamos arrugando. Tenemos que tenerlos preparados, no nos podemos parar en el momento. Yo voy a hacerla en este caso es pátina asfáltica, o sea, algo parecido al betún de Judea, podría ser betún de Judea, pero como el betún sí que seca rápido, no podemos pararnos en el momento, entonces tendríamos que tener preparadas unas cuantas piezas. Bueno, de trozos de periódico arrugados, que son los que vamos a utilizar para ello. Aquí tengo la pátina asfáltica, ya os digo que es muy parecida al betún de Judea, siempre se ha hecho con betún de Judea. Esta es una pátina que ha sacado Cadence, que es muy parecida, tiene el color un poquito menos negruzco, pero es muy parecida. La voy a aligerar un poquito con aguarrás, es lo que estoy haciendo, tiene que quedar un poco ligera para que transparente un poquito, pero no tanto que no cubra. Vamos a probar, por ejemplo, en esta esquina vamos a ir dando, y esto hay que ir dándolo por zonas. Veis que me he puesto guantes porque mancha mucho y luego cuesta trabajo limpiarlo. Bueno, y vamos con el periódico, vamos dándole vueltas y vamos marcando la forma que tiene el periódico. Vamos cambiando, necesitamos mucho periódico porque vamos cambiando, nada más que se empapa con pátina, ya no hace el efecto. Si está muy aguada, o sea que si tiene mucho aguarrás, si está muy aligerada, el dibujo que hace va perdiéndose, entonces va como estirando. Entonces por eso es lo de buscar la textura adecuada. Si está muy dura, se nos seca mucho y no nos saca dibujo. Entonces, bueno, es importante eso, ir jugando
tanto con la textura del betún de Judea o la pátina asfalto, como con el grosor del papel. Si vemos que se nos va como aplanando, podemos volver sobre lo que tenemos marcando un poquito más. Problema que tenemos en esta técnica, bueno, las juntas, lógicamente el problema está en que cuando vamos avanzando, ya veis que voy cambiando el papel continuamente, no lo paso dos veces en la misma postura, ni en cuanto está manchado de pátina me sirve, porque lo que hacemos es deshacer el dibujo. Se trata de que voy haciendo un dibujo. Se puede hacer sobre distintos tonos. Esto imita una madera de raíz rojiza y es una de las más utilizadas, pero se puede hacer también sobre color ocre y nos da otro tipo de raíz. El rojo inglés puede ser también más claro. Bueno, el problema nos viene ahora cuando hagamos esta junta. Venimos aquí, hacemos la junta, tenemos que deshacer un poco la junta que teníamos antes, vamos a desdibujarla, un betún de Judea o una pátina quita otra, para que no nos quede una raya ahí, porque si no nos quedaría esa junta. O sea, es muy importante ir deshaciendo pues así haríamos toda la superficie. Vamos cambiando y controlando eso, el nivel de humedad. Esto nos hace una raíz como un poco más redondeada de la que nos va a hacer. Ahí está. Voy a coger otro poquito de papel. Os digo que hay que tener bastante, no podemos pararnos a esto, yo porque estoy trabajando un poquito rápido, pero si no, luego lo voy a hacer sobre un ocre para que veáis la diferencia. Tampoco nos vale una pieza grande, que es lo que nos apetece, porque no nos hace dibujo. El dibujo que nos lo hacen piezas pequeñas, o sea, la arruga que nos crean piezas pequeñitas arrugadas. Bueno, otra opción es, voy a hacerlo en esta otra esquina para que veáis la diferencia, hacerlo como os digo con el papel de albal. Y con el papel de albal tenemos dos opciones. Una, que es echar la pátina, coger el papel de albal, arrugar y ir cambiándolo también de postura. Nos pasa lo mismo que en el caso de del papel de periódico, que nada más que está manchado no nos vale, hay que pasar varias veces. Lo que pasa es que cogemos trozos más grandes de papel, entonces bueno, podemos hacer superficies un poco más grandes. Cuanta más arruga tiene, más dibujo hace. Vigilando lo mismo que en el caso de la otra raíz, veis que es un dibujo totalmente distinto. Es un poco más parecido, no tiene nada que ver, pero es un poquito más parecido a las imitaciones que hicimos con el papel glad en la sesión anterior. El color es el mismo, pero el acabado es distinto. Es aplicar la pátina directamente con el papel arrugado. Tenemos el papel, lo arrugamos no demasiado, lo cargamos, descargamos un poquito en papel y vamos aplicándolo. Esto lo hacemos cuando queremos acabados con mucho más color de fondo. Quiero decir, cuando queremos que el color de fondo sea el que domine. Pero es muy importante que haga arrugas, si no hace arrugas no nos vale. Vamos como moteando el fondo con el papel arrugado. Son acabados totalmente distintos.
Repetimos una y otra vez hasta que consigamos la intensidad que queremos. Bueno, la técnica tradicionalmente se hace con betún de Judea, pero se podría hacer con un óleo. Necesitamos algo que transparente un poquito para que nos salga el color del fondo. Eso es importante. Entonces, cualquier tipo de veladura nos serviría una pátina al disolvente pues aligerada, nos serviría un óleo también rebajado con aguarrás. Si trabajarais muy rápido, os serviría incluso una pintura al agua con un medium de secado lento. Y depende un poco de que queráis hacer un efecto más natural o queráis hacer el efecto fantasía. Quiero decir, este mismo efecto, si lo hacéis en colores, imaginaros que en el fondo tenéis un fucsia y le hacéis este dibujo en un blanco. Bueno, pues hace también unos fondos, no es una raíz de madera lo que pretendéis, pero sí un acabado, como podría ser un esponjado o un trapeado, veis los distintos tonos que va dando en función del color que tenemos de base. Les dibujo, como os dije antes, la unión. Es verdad que también el que sea más transparente o menos va a cambiar el dibujo que haga, es decir, el que tenga más cantidad de aguarrás, en este caso la mezcla, va a cambiar la tonalidad. El tamaño de la arruga va a cambiar el efecto de la raíz. Entonces es que vayáis jugando con ello hasta que deis con el efecto que os interesa. A veces necesitamos pues hacer una raíz más blanquecina, pues la haríamos con un óleo crema, blanco, depende un poco. Y luego siempre le podríais añadir nudos si lo precisara el tipo de raíz. Es un acabado, veis que vuelvo hacia atrás, cuando quiero marcar más vuelvo hacia atrás. Lo estoy haciendo más en este trozo porque se ve más quizá la raíz en este color, y si fuera el ocre todavía más vivo se vería aún más. Por eso os digo la importancia del color, tanto de la pátina que utilicéis encima para hacer la imitación como del tono de base. Veis que ahora estoy utilizando como trozos más grandes con la arruga más abierta y nos da unos acabados distintos. Bueno, como os comentaba el otro día con el asunto del papel glad, bueno, son técnicas que son muy resolutivas a veces para conseguir fondos que no sean lisos. Cuando queremos aplicarle un fondo que ya tenga un poquito de gracia, independientemente de que queramos hacer una imitación de madera o no, quiero decir, ya cuando es una imitación de una madera de raíz es lo que tiene que ser, pero incluso cuando no es una imitación de una raíz, es lo que os comento, en otros tonos estos efectos os pueden dar un aire distinto. El otro día comentábamos en la clase, una de vosotros, el efecto de un zinc. Os comentaba el otro día con el glad también. Bueno, pues con esta técnica, eligiendo bien el gris de fondo y los grises, incluso no tiene por qué ser un único color el que utilicemos a modo de veladura. Utilizamos dos tonos de gris, por ejemplo, para hacer esto, con esta técnica y con esta transparencia, y podríamos ir consiguiendo esos efectos. Vamos a hacerlo ahora con el papel de aluminio para que veáis el efecto. Tenéis que daros cuenta que lo que yo quiero que consigáis con estas cosas que estamos haciendo ahora es que seáis capaces de hacer distintos fondos, pero que no os ciñáis siempre al efecto
que yo hago uno lógicamente porque hace una muestra, pero cambiando la base, cambiando la parte alta, con las dos cosas podemos ir dando distintos acabados y terminaciones a lo que estemos trabajando. Es mucho más rápido de hacer este del papel de aluminio, aunque más auténtico a lo que es un acabado de raíz es el del papel de periódico, ¿eh? Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Otra cosa es que con esto vamos muy rápido. Veis que si lo aplasto un poco como hacía el otro día con el papel glad, va haciendo distintos dibujos. Es verdad que el papel glad no lo podríais utilizar o no deberíais utilizarlo con productos al disolvente, al agua ras, porque a veces dependiendo del papel se deshace y no os hace el dibujo. No es lo mismo que el otro día que lo hicimos con aguadas. Bueno, veis la diferencia, aquí hacemos mucha más mancha, en unos sitios más oscura, en otros sitios más clara, y por contra el acabado es como mucho más uniforme, pero bueno, las dos opciones son válidas cuando queremos hacer algún fondo distinto. Bueno, ha pasado el cuarto de hora desde que le echamos la cera, así que vamos a brillar con un trapo. En este caso estoy utilizando un trapo de punto de algodón y voy brillando. Es verdad que esta cera que yo estoy utilizando brilla muy bien, que no me está dando problemas. Brillamos bien. Y lo normal es que notéis que efectivamente necesitaría una segunda mano. En unos sitios chupa más la acumulación de pinturas la cera que en otros. Entonces se nota claramente que pide. Ya sabéis que yo os digo muchas veces que la madera va pidiendo, y efectivamente en este caso se ve claramente que va pidiendo más cera, En unos sitios brilla más que en otros. Una vez que está bien brillada, eso quiere decir que en unos sitios ha absorbido más que en otros. Eso a la chalky, bueno, le pasa mucho por la propia naturaleza de la pintura. Pero por supuesto, importantísimo, antes brillar bien esta. Voy a darle un poquito también con el cepillo para meterme sobre todo en esas juntas o esos bordillos que hace, que no quede acumulada ahí. Bueno, listo. Aplico otra segunda mano de cera y volvemos a dejarla otro cuarto de hora. Bien estiradita otra vez, pero sabiendo que la hemos dado por todas partes. Bueno, vamos a brillar esta segunda mano como antes. Con el trapo de algodón hago una muñequilla y sencillamente brillamos.
Afinamos bien. Y ahora voy a teñir un poquito la cera que me ha sobrado con un poquito de pátina marrón, de la de Decorfin, la que uso habitualmente. Voy a hacer una cera con un poco de color, algo muy discreto. Veis que apenas da tono, bueno, un tono muy estiradito. Vamos a aplicárselo. Pero vamos dando, y a la vez que vamos dando con un trapo, no el de brillar, con otro trapo vamos quitando, porque yo aquí lo que quiero es que coja ese tono abeisado, un poco más oscuro en las juntas. Bueno, sí, yo creo que este tono me gusta más para lo que yo pretendo. Bueno, pues así voy aplicando la cera. Ya veis que era bastante cera, muy poca pátina. Si echamos mucha pátina nos oscurece mucho, y yo realmente no quiero un acabado muy oscuro. Lo que quiero es que quede un poco más abeisado, un poco más antiguo, el efecto un poquito más de la madera ya más manchada. Si en algún sitio nos oscurece mucho, con cera incolora vamos a poder sacar el tono que queramos. Primero voy a hacer todos los laterales. Hay quien me pregunta a veces cuando hacemos estos acabados que por qué no, en vez de utilizar el blanco roto, ya no usamos un tono más subido de mano, porque no es el mismo efecto el que nos hace un blanco envejecido al que nos hace una pintura ya con color. Son acabados totalmente distintos. En este caso es un acabado más manchado, por unas zonas va a coger más la pátina, por otras menos. Con una pintura es todo uniforme, y aquí no, aquí se trata precisamente eso, de que haga distintas tonalidades. Es importante cuando vamos limpiando ir controlando que las zonas que ya tenemos envejecidas no nos las estropee, porque una cera quita otra, eso ya os lo he comentado en más ocasiones. Entonces, bueno, ir controlando que donde confluye dos ceras, que una no estropee la otra. Estoy haciendo bien los cantos, que es lo que quiero más envejecido, porque luego las zonas centrales sí van a llevar un poco de tono, pero yo creo que un poquito menos. En ese aire como una aureola más envejecida en las zonas del exterior de los cuadrantes. Para estos acabados es muy cómoda esta cera líquida. La cera en pasta, bueno, es un poco más engorrosa de mezclar, que nos quede uniforme, hay que trabajarla bien para que nos quede bien mezclada la pátina. En estas líquidas o gelatinosas, bueno, todo es un poquito más fácil. Bueno, hacemos laterales. Esta había quedado un poquito más tostada que aquella, entonces voy a dar otra vez la cera todo para poder limpiar un poquito más. Bueno, voy a cargar un poco más estas esquinas. Ahí, y ahora me voy a la zona central, la mancho un poco y con lo mismo que tengo en el trapo
va a ser suficiente. Quiero que coja muy poco color, entonces bueno, con lo que tengo en el trapo es suficiente para que nos manche un poquito. Eso, ese efecto es el que quiero. Vale. Ahora, con una zona del trapo que esté más limpia, voy mirando si en algún sitio hay que quitar, con cera incolora. No la estoy brillando, pero casi es el mismo efecto de la que la voy dando, ya la voy brillando, sacando un poco los excesos de cera con color que tuviera. Esto hay que dejarlo secar. Una vez que tengamos el tono que queremos, hay que dejarlo secar el cuarto de hora para brillarlo igual que las ceras incoloras, eso sí. Vale, no tengo ninguna zona así en envejecer este interior. No hay ninguna zona que tenga que limpiar, pero si hubiera alguna que no me gustara, lo que haría sería con cera incolora, en el trapo mismamente o con una brocha, ahí, con una brocha, con un trapo, iría puntualmente con la cera quitando o matizando las zonas que estén más oscuras. Bueno, dejamos secar totalmente la cera, o sea, en 15 minutos volvemos, brillamos y ya damos remate a la pieza. Bueno, ha transcurrido el cuarto de hora, vamos a brillarlo. Aquí sí que ya no puedo utilizar el cepillo que tengo de ceras incoloras, así que tiene que ser todo a trapo. Y ahora vamos a mirar el diseño que le vamos a dar a las piezas. Yo creo que así, por ejemplo, estaría bien. Y esta ahí. Pues vamos a ver si somos capaces de pegarlo bien con silicona. Ahí. Si aparece silicona después por algún sitio, con una cuchilla quitáramos el exceso. Ahí. Ahí. Y está un poquito más alta para que no quede tan en línea. Ya os comento que estas piezas, en su día, yo lo que les hice fue darle un barniz antioxidante de metales para que no siguieran oxidando. De vez en cuando es interesante, si no queremos que suelte polvillo, que le apliquemos ese producto. Y si quisierais darle otro efecto, bueno, pues sencillamente trataríais el óxido con un transformador de óxido y los podríais pintar en negro, darles el efecto metálico. Bueno, yo me gustan mucho las piezas oxidadas y por eso no las voy a modificar de su estado natural. Pero si lo preferís, le podéis dar. Esta no pega. Esta no pega. Esto parece que sí, pero esta no. Vamos a ver. Vamos a poner un poquito más de cantidad, es que estaba muy alta la... Bueno, dejamos. Comprobamos que esté pegado todo, efectivamente. Y tenemos lista nuestra contraventana. Bueno, este es el resultado final de este último trabajo. Espero que os haya gustado, que a lo largo del curso pues os hayan servido las técnicas que he utilizado en los distintos proyectos para aplicar en los vuestros. Y con esto me despido, espero veros en un próximo curso. Un saludo.